Hola, ¿qué tal, hermanos? Es un gusto para mí el poder compartir otra vez la palabra del Señor por medio de este medio, ¿no es cierto? Quiero compartir en este día un pasaje de las Escrituras hermoso que es una de las parábolas del Señor Jesucristo. La parábola la encontramos en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 14 y el versículo 15. Es la parábola de la gran cena. Todo este capítulo nos habla de una invitación. Todo el capítulo, desde el versículo primero hasta el versículo 24, nos habla de la invitación, de invitación. Quiero compartir con ustedes la parábola de la gran cena. Dice el versículo 15 del capítulo 14 del Evangelio según San Lucas, dice así: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a sus siervos: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y el siervo le dijo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Esta es una de las parábolas maravillosas del Señor Jesucristo, una parábola hermosa. Esta parábola la dijo el Señor Jesucristo en una oportunidad muy especial. Fue en una oportunidad en la que fue invitado por un fariseo a su casa un día sábado, un día de reposo. Un fariseo invitó al Señor Jesucristo a comer en su casa. Y lo que más me llamó la atención es que este fariseo, al invitarlo, dice que todos le acechaban. Es como que al Señor le estaban tendiendo una trampa, o estaban esperando para que el Señor Jesús fuera. Pero lo cierto es que el Señor Jesús fue. El Señor aceptó la invitación del fariseo. Y cuando llegó allí en la casa, cuando estaba allí a la mesa con todos los gobernantes, porque este fariseo era un hombre rico, un gobernante, y a la mesa había otros fariseos, escribas, dice que todos le acechaban. Y a mí me sorprendió que el Señor Jesús aceptara la invitación. Y me llevó a pensar que en la misericordia del Señor, el Señor no desecha a nadie. El Señor siempre quiere tener misericordia. Y allí, en casa de aquel fariseo, le presentaron a un hombre que estaba enfermo. Y el Señor enseñó lo que es la misericordia. Dice el relato que cuando había allí un hombre enfermo, un hombre que padecía hidropesia, es la inflamación de los miembros por la retención de líquidos. Aquel hombre no podría tal vez caminar o no podría mover sus manos, es algo doloroso. Y el Señor Jesucristo dice que se puso en pie y le dijo a los fariseos que estaban allí con él, le dijo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y todos callaron para probar al Señor, para ver qué reacción tenía el Señor. Y el Señor, tomándolo de la mano, lo sanó en esa misma hora y lo despidió.
Y después le dijo a los fariseos y a los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo: ¿qué hombre de vosotros, quién de ustedes, si su hijo o su asno caen en un pozo, no le echa mano y lo saca del pozo, aunque fuera en un día de reposo? ¿Quién de ustedes? Le está diciendo, en otras palabras, ¿cómo alguno de ustedes dejaría a su hijo hundido en un pozo, o a un animal suyo, o un asno hundido en un pozo, aunque sea un día domingo, un día sábado? Les enseñó una lección de misericordia. Aquellos fariseos se habían olvidado de lo principal de la ley y de los profetas, el tener misericordia, porque Jesús tenía misericordia, se compadecía, sentía compasión por aquellos que estaban sufriendo, por aquellos que sufrían o tenían una necesidad. Y dice el relato que ninguno allí en la mesa le pudo decir alguna cosa. Después de esto, el Señor Jesucristo le enseñó otras cosas a los fariseos, observando cómo se sentaban en las mesas, y le refirió al que le había invitado. Al que le había invitado le dijo: cuando hagas una cena, una comida en tu casa, no invites a tus amigos ricos o a tus familiares o a aquellos que te pueden devolver la gentileza, que te pueden volver a recompensar con una comida. Cuando hagas una cena en tu casa, invita a los pobres, a los mancos, a los cojos, porque ellos no te pueden recompensar, pero te vas a ser recompensado en la resurrección de los justos, en la resurrección de los justos. Así que el Señor le enseñó también al fariseo no solamente una lección de lo que es la misericordia, sino también una lección de lo que es la bondad, la generosidad, la bondad, aplicando la fe en que Dios es aquel que recompensa las buenas obras de los hombres. Cuando uno de los que estaba sentado con el Señor Jesús allí en la casa del fariseo escuchó lo que el Señor Jesús le dijo acerca de la resurrección, exclamó, tuvo una exclamación diciendo: bienaventurado aquel que coma pan en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Ustedes saben que los fariseos creían en la resurrección de los muertos y esto enseñaban, pero también los fariseos creían que ellos ya tenían el cielo ganado. Ellos pensaban que el reino de los cielos ya les correspondía a ellos, que ellos tenían entrada en el reino de los cielos, porque eran hijos de Abraham, porque guardaban la ley, porque a ellos se les había dado la ley. Entonces, como pueblo de Dios, como el pueblo de Israel, ellos pensaban que el reino de Dios era para ellos. Y el Señor Jesucristo allí a ellos les enseñó esta parábola tan hermosa que acabamos de leer, la parábola de la gran invitación, de Dios. Les dijo: un hombre hizo una gran cena. No era una comida pequeña, era una gran cena. Para preparar aquella gran cena hubo mucho tiempo de preparación. Había muchísimos convidados o invitados a aquella gran cena. Aquella gran cena nos habla de la gracia de Dios, de la cena de la gracia de Dios, de la cena de la obra de Dios en la salvación del hombre, en la obra de Dios. Dice el relato que aquel hombre hizo una gran cena e invitó a muchos aquella había convidado. Y a la hora de la cena, envió a llamar a aquellos convidados. Miren, cuando nosotros pensamos en la gracia de Dios, pensamos en que Dios preparó esta salvación que vos y yo hemos recibido. La preparó desde la eternidad. Dice la palabra del Señor que el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, fue preparado antes de la fundación del mundo. Dios preparó en Jesús esta salvación tan grande que era anunciada, que fue
la invitación dada por los profetas al pueblo de Dios. Dios había invitado al pueblo de Dios por medio de los profetas, prometiéndoles que un día habría de hacerse presente en este mundo, que un día Jesucristo habría de venir, el Mesías, el Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, habría de venir a este mundo para ser sacrificado por cada uno de nosotros. Dios había preparado esta gran cena. Es Dios el Padre el que prepara esta gran cena de la gracia de Dios. Y me llamaba la atención porque dice, y a la hora de la cena. La hora de la cena es este tiempo también que nosotros vivimos. Comenzó con la venida del Señor, anunciando el reino de Dios. Esta es la hora de la cena, la hora de la cena. Y aquellos hombres fueron llamados, comenzó a llamarlos el Señor Jesucristo. A los suyos vino, dice, a los suyos vino, y los suyos no les recibieron. El Señor primeramente comenzó a anunciar el evangelio del reino, de la gracia de Dios. El Señor Jesucristo comenzó a anunciar esta gran cena, llamando a su pueblo, a los suyos, diciéndoles a todos los sedientos, venid a las aguas, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Vengan a mí, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el pan que yo daré por la vida de este mundo es mi cuerpo. Jesucristo estaba llamando a los suyos, pero como dice la parábola, aquellos hombres lo rechazaron, aquellos hombres lo menospreciaron, rechazaron la invitación de Dios, no le dieron valor a aquel que los estaba invitando. Uno dijo, he comprado una hacienda y tengo que ir a verla. He comprado tierras y tengo que ir a verlas. Podía ir a verlas en la noche, en el tiempo de la cena, en el tiempo de la comida más importante del día. No quiso entrar, no quiso ir, puso una excusa. Era un hombre que tenía poder, que tenía dinero, que no tenía necesidad, no tenía hambre. Por eso menospreció la invitación del Señor. El segundo dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes. Era un hombre poderoso también, con mucho territorio, con mucha tierra. Imagínense a un hombre que hoy compra 5 tractores para arar su tierra. Así era el hombre, claro. No tenían necesidad, no tenían hambre, podían comer, tenían abundancia de todo lo que querían, les interesaban sus negocios. Y además pensaban que el reino de Dios era de ellos, que el reino de Dios les pertenecía ya a ellos. Y el otro dice, acabo de casarme, porque deseaba disfrutar la vida, disfrutar del placer con su mujer, y no aceptó la invitación. Así el pueblo de Israel rechazó el mensaje del Evangelio. Así el pueblo de Dios rechazó la invitación de parte de Dios, menospreciando al Señor Jesucristo, despreciando al Señor Jesucristo, despreciado de los hombres. Le despreciaron, le desecharon como quien desecha lo que no sirve. Así hicieron con el Señor. Por eso dice el relato que cuando el siervo hizo saber sus cosas a su Señor, cuando el siervo hizo saber esas cosas, le dijo, se enojó el padre de familia, se enojó, porque ya todo estaba preparado, porque ya Jesucristo había muerto en la cruz, porque ya Jesucristo había entregado su vida, porque ya Jesucristo había resucitado de entre los muertos y el Evangelio había sido anunciado a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, dice el evangelista Juan, a los que creen en su nombre, Dios nos ha dado el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esos somos todos los que hemos creído. El Evangelio primero fue predicado a su propio pueblo, al pueblo de Israel.
La invitación fue para ellos, pero como ellos despreciaron al Salvador, al Mesías, la invitación fue por las plazas. La invitación fue para aquellos que estaban alejados de Dios, que no pertenecían al pueblo de Dios. La invitación vino para nosotros. Le dijo, ve pronto, ve pronto. Había una urgencia, Jesucristo ya había sido muerto, había sido sacrificado. Hay una urgencia, ve pronto por las calles. Y allí entramos nosotros, hermanos. Ahí entramos nosotros. Nosotros somos como aquellos cojos, mancos, ciegos, aquellos que necesitaban del perdón, aquellos que necesitaban comida, aquellos que estábamos alejados de Dios, que no pertenecíamos al pueblo de Dios, pero que al escuchar el mensaje del Evangelio, la invitación del Evangelio, entramos en esta fiesta, entramos en esta gran cena de la gracia de Dios, y creímos en Jesucristo como nuestro Salvador, y hemos sido hechos hijos de Dios. Lo maravilloso es que Dios nos recibe en su gracia no solo como siervos, sino como hijos de Dios. Dios nos recibe en su reino, en su casa, como hijos de Dios. Esto es lo maravilloso de la gracia de Dios. Dice el salmista David en el Salmo 103, el versículo 7, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Él levanta del polvo al pobre, al que no tiene nada, al que tiene hambre, lo levanta del polvo, y al menesteroso, al que tiene, al que necesita de todo, lo saca de la basura de este mundo para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Y esta es la grandeza de la invitación de Dios, que nos recibe en su casa, en su gracia, como hijos amados, sentándonos con los príncipes de su pueblo. Qué grande que es la misericordia de Dios, qué grande que es el favor de Dios para con nosotros. Pero aún dice más, no solo llamó a los necesitados, vuelto el siervo, como tantos siervos, como ahora lo somos vos y yo, vuelto el siervo, le dijo a su Señor, se ha hecho como vos dijiste, pero aún hay lugar. Y dijo el padre de familia, vayan por los vallados, vayan por los caminos, por los vallados, y fuércenlos a entrar. Es como que Dios nos está diciendo a nosotros que ahora somos hijos de Dios, que ahora somos siervos del Señor. Vayan por todos lados, inviten a todos, fuércenlos a entrar. Está diciendo Dios, vayan y convénzanlos que no se suiciden, que no se quiten la vida. Hay lugar en mi casa, hay lugar en mi reino, hay comida abundante para la vida eterna. Vengan a disfrutar de la gracia de Dios, vengan a recibir el perdón y la vida eterna. No se suiciden, porque aquellos que no coman de la gracia de Dios, aquellos que no gusten de esta gracia de Dios, que no coman de Jesús, que no reciban a Jesús en su vida, en su corazón, no van a poder entrar en las bodas del Cordero. En las bodas del Cordero de Dios, dice allí en el Apocalipsis capítulo 19, que es bienaventurado, 2 veces feliz los que entren en las bodas del Cordero, y nosotros hemos de entrar en las bodas del Cordero, y los que queden afuera, que no entren, que no reciban esta invitación. Afuera va a ser el lloro y el crujir de dientes. Afuera van a estar separados de Dios por toda la eternidad, en un lugar que la Biblia llama infierno. Infierno. Por eso es tan importante, queridos hermanos, que vos y yo usemos de la misericordia, aprendamos de Jesucristo. Él fue misericordioso, aún con aquellos sus enemigos. Él tuvo paciencia y fue a la casa de aquel fariseo.
y le enseñó también a tener misericordia, a ser generosos y bondadosos. Y el Señor también nos enseña la urgencia de esta invitación, la urgencia que tienen las personas de este mundo, que se van de este mundo y son como ovejas que van al matadero, porque van a la condenación. Fuércenlos a entrar, fuércenlos a entrar en la gracia de Dios. Está todo listo, está todo preparado. Jesucristo ya murió, ya resucitó. Su sangre tiene poder para perdonar pecados, para salvar por toda la eternidad. Y vos y yo somos como este siervo. Tenemos la responsabilidad de obedecer a nuestro Señor, de forzarlos a entrar, de tratar de convencerlos con los argumentos que da el Espíritu Santo de Dios para que reciban a Jesucristo, acepten la invitación de entrar en la gracia de Dios. Es una forma de tener gratitud, es una forma de demostrar gratitud a Dios por todo lo que ha hecho con nosotros, por esta esperanza gloriosa que todos tenemos, porque Jesús viene muy pronto. Hoy está más cerca que nunca la venida del Señor. Y las puertas de la gracia de Dios se han de cerrar y ya no va a haber más oportunidad de arrepentimiento. Que el Señor les bendiga, hermanos. Los abrazo en el corazón. Que Dios les bendiga.